Vamos a iniciar con el tema 7, ¿cierto? Ok, ¿de qué trata este tema? Básicamente de profundizar un poco más sobre los ataques de red. Y vienen tres prácticas, me parece. Les van a entregar, me parece que 2 prácticas de esta. Ya las fechas de las prácticas 5, 6 y de este también ya están establecidas. Entonces vamos a repasar algunos aspectos. ¿Qué vamos a cubrir con este tema? Pues la importancia del monitoreo, ¿sí? ¿Por qué tenemos que monitorear la red? Revisar también las bases de en qué se fundamentan los ataques. Si ya la vez pasada les comentaba que TCP/IP como protocolo o como punto de protocolos, por origen, digamos, es vulnerable. Si todos los protocolos que conforman TCP/IP traen vulnerabilidades porque no se diseñaron pensando en la seguridad. Entonces eso lo saben los atacantes y por eso tienen muchas maneras de atacar y dependiendo del objetivo, pues seleccionan el protocolo más adecuado para hacerlo y sobre ese, pues, revisan cuáles son las debilidades que tienen. Sí, de manera tal que, bueno, al final checamos las aplicaciones comunes y los servicios vulnerables que existan en la red relacionado precisamente con qué ataques suceden a través de esas aplicaciones o de esos servicios. ¿Sí? De manera que las prácticas van alrededor de eso, de mostrar de manera simple, ilustrando algunos los ataques más, obviamente los ataques más comunes y más básicos. Entonces vamos a empezar con el primer subtema. Sí, entonces empezamos por el monitoreo. ¿Qué es lo que tenemos que monitorear? Pues obviamente se trata de revisar de entrada todos los equipos principales, ya les comentaba en el tema anterior. Tenemos que ubicar de entrada qué tipo de equipos tenemos en la red, los dispositivos de red y los dispositivos finales, principalmente los servidores. Pero es obvio que también en cuestión de monitoreo tenemos que revisar qué están haciendo los usuarios, ¿sí? Entonces, entre más completa sea la herramienta de monitoreo es mejor porque me puede dar una visión más amplia de lo que está sucediendo y lo que tenemos que considerar aquí al monitorear es que en primer lugar se revisa cuál es el funcionamiento normal de la red y eso no se logra, digamos, en un solo día o en un solo momento de monitoreo, sino se establece un monitoreo constante y se van revisando los distintos momentos del día para ver cómo está funcionando la red desde un aspecto normal o que podríamos considerar normal. Eso va a dar lugar a construir lo que se conoce como la línea base de funcionamiento. ¿Sí? Es decir, con diferentes días de estar monitoreando, vamos a estar checando qué tanto tráfico fluye en ciertos momentos del día, en la mañana, al mediodía, en la tarde, de tal suerte que con un conjunto de monitoreos, digamos, con distintos días, ya podríamos tener un promedio de cómo es el comportamiento funcional, para que a partir de esas líneas base que se construyen o que se definen, ya podemos partir para que
cualquier cosa que se salga de esos límites se pueda considerar como algo que pudiera ser anormal, ¿sí? Que pudiera ser anormal. No quiere decir que sea anormal, sino que pudiera ser anormal. ¿Y de qué va a depender que sea anormal? Pues de lo que se encuentra al monitorear, es decir, que del tipo de tráfico que se encuentre. Si es un tráfico que no tiene que ver con la información que se genera en la red, pues podríamos estar considerando como un incidente que está dando lugar a un funcionamiento atípico o que puede dar lugar a un incidente de seguridad, ¿de acuerdo? Y por esto también es importante en términos de seguridad de tener establecido un enfoque de defensa en profundidad. ¿Qué es el enfoque de defensa en profundidad? Contar con más de una línea de seguridad o más de una herramienta a distinto nivel, por eso se llama defensa en profundidad, herramientas que actúan en distinto nivel, es decir, en diferentes partes de la red que sirven para verificar el tráfico que está en el borde, digamos, de la red, verificar el tráfico que está en el centro y verificar el tráfico que está cerca de los usuarios. Esas son con eso se construye o se define el enfoque en profundidad. ¿De acuerdo? Y aquí nos mencionan pues algunas de las herramientas de monitoreo, métodos de monitoreo de entrada que podemos usar, ¿no? Como herramientas, pues nos mencionan distintas. ¿Cuáles vamos a usar? Las que consideremos necesarias dependiendo del tamaño de la red. ¿Sí? Ya la vez pasada comentábamos de los sistemas de detección de intrusos, de los analizadores de paquetes, del uso del protocolo de SNMP específicamente para la parte de administración de la red, del uso de NetFlow como una herramienta que nos va a permitir revisar la cantidad de tráfico por interfase del tráfico que entra o del tráfico que sale y del tráfico que sale. Me va a permitir generar estadísticas y métodos para capturar el tráfico de la información. En el tema anterior les comentaba de los puertos espejo que se aplican o sí, se configuran en un switch de la red local, ¿sí? Ese sería un método de cómo capturar el tráfico que voy a revisar. Es decir, les decía ahí que el puerto que se define como espejo conecta a un dispositivo donde va a estar llegando una copia de todo el tráfico que se genera o que va a la red local. ¿Para qué? Para que se pueda estar revisando qué está pasando en la red. ¿De acuerdo? El otro método que puede usarse es tener lo que se conoce como un TAP, que es como si fuera un concentrador de red, es un dispositivo de capa física que se conecta igual en medio de la red. ¿Para qué? Para que contando con el cableado que va hacia los otros dispositivos de la red y hacia un dispositivo de administración, ¿sí? En ese caso no se tiene que configurar un puerto de mirror, sino como es un dispositivo de capa física, no necesitamos configurar nada. Lo que entra por ahí sale por todos los puertos conectados, ¿sí? De tal suerte que, pues lo que se establece ahí es tener cuando mucho, o al menos, digamos, tres puertos conectados. Un puerto que recibe, digamos, la conexión de un dispositivo que está en el borde, otro puerto que va a conectar con los dispositivos de la red local y otro puerto que va a tener conexión con el dispositivo donde vamos a tener corriendo nuestra herramienta de monitoreo, ¿sí?
y no configuramos más, simplemente es conexión física. Entonces vamos a revisar cómo es el comportamiento también, dependiendo si tenemos más dispositivos que nos van a ayudar a administrar o a controlar la parte de seguridad. Ok, esa es el diagrama de un TAP, ¿no? Que tenemos el dispositivo, sería les decía, un dispositivo físico. O sea, aquí está el borde de la red, del dispositivo físico va mi firewall y, perdón, al revés, estamos acá, internet, el firewall, el dispositivo del dispositivo TAP, de ahí va al router interno y luego tenemos otro cable hacia nuestro dispositivo de monitoreo. ¿De acuerdo? Y la otra, pues es lo que les comentaba ya la vez pasada. Ahí sí necesito configurar en el switch dos cosas. El puerto que va a hacer el espejo de todo el tráfico que se genera o que llega al switch, ¿sí? Entonces define el puerto espejo, sería el puerto destino del spam, es decir, del anunciador de puertos, y los puertos origen son los puertos que queremos monitorear, ¿sí? Aquí nos ponen el ejemplo muy simple de quiero monitorear X dispositivos, pero lo que tenemos aquí en realidad es una conexión generalmente de switches, ¿sí? De una serie de switches interconectados y o en el switch principal donde tengo el espejo, el puerto espejo, ahí configuro cuáles son mis puertos origen y cuál es mi puerto de mirror, ¿sí? Y chequen el puerto de mirror, entonces va a ir a dar a un sensor de detección de intrusión. En este caso, se está poniendo un ejemplo de un sensor de detección de intrusión y de ahí conectado a una estación de administración, ¿sí? En este caso, este esquema, cuando tenemos un sensor un sistema de detector de intrusos, ¿sí? Pues lo que hace es detectar cualquier anomalía, cualquier comportamiento que no es normal en la red, ¿sí? Pero no detiene ningún tipo de tráfico, ningún tráfico, simplemente sirve para informar qué está pasando y se apliquen las medidas correctivas en otro lado, ¿sí? Es decir, en otro nivel de control. Eso da lugar a que si el dispositivo detector de intrusos se daña o se altera o se sobrecarga en términos del tráfico que está llegando a él, no pasa nada porque en su caso no afecta el desempeño de la red. ¿Sí? El detector de intrusos no afecta el desempeño de la red. Ok. ¿Qué otras herramientas de monitoreo existen? Ya comentaba la vez pasada de Wireshark como un analizador de protocolos. Me sirve a ese nivel de revisar los protocolos y es importante esa herramienta, sobre todo cuando se identifica que hay un funcionamiento anormal. El analizador me va a servir para eso, para revisar a detalle qué es lo que pudiera estar sucediendo, qué es lo que pudiera estar afectando al desempeño de la red, revisando la cantidad de tráfico, digamos, relacionada con cada con cada dirección IP y revisando los protocolos que se están usando para verificar si esos protocolos de los cuales se está generando tráfico tienen que ver con el tipo de información que se está generando o que se está pidiendo, o si no es así, a fin de identificar tráfico anómalo. Ambas herramientas tienen la misma función,
Wireshark y TCP/DOM. La diferencia básicamente es que TCP/DOM es una herramienta que no trae una interfaz gráfica, una herramienta que generalmente corre en modo de consola, digamos, y existe a nivel de Windows. Lo podemos checar en Windows o lo podemos revisar en Linux si se instala Wireshark, ¿no? ¿Por qué? Porque se relaciona con un conjunto de bibliotecas que se instalan. Cuando instalo Wireshark, pues, realmente también se instala TCP/DOM, porque es la base con la que trabaja Wireshark, ¿sí? Y en el caso de Linux, inclusive puede ser independiente, puedo tener TCP/DOM corriendo, aunque no tenga instalado Wireshark. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es la biblioteca base que recoge todo el tráfico. Recuerden, independientemente de que el tráfico vaya a esa máquina donde tengo corriendo esa herramienta. ¿Saben? Y NetFlow, pues es una herramienta propietaria de Cisco, entonces corre solamente en los routers de Cisco. De hecho, normalmente se ejecuta en un router frontera, es decir, un router donde tengo la conexión con internet para estar monitoreando la cantidad de tipo de tráfico, es decir, de qué protocolo se está saliendo o entrando paquetes por las interfaces, ¿no? Por cada una de las interfaces conectadas, ¿sí? ¿Y a dónde mando esa información? Pues la mando también a una estación de monitoreo. Bueno, ya hablamos de SNMP, ya no voy a volver a hablar de SNMP. La otra herramienta que vamos a revisar un poquito más en detalle adelantito es SIEM. ¿Qué es SIEM? Pues es realmente una herramienta que integra a varias herramientas para interrelacionarlas, es decir, interrelacionar la información que capturan o que capturan. Entonces, sí, a través de SIEM, a través de esta herramienta, se interrelaciona la información para poder tener un resultado más cercano, digamos, al tipo de información que representa ese conjunto de información que se interrelacionó, a fin de determinar si en caso de que hubiera alguna situación de seguridad, determinar si se tratara de un incidente, ¿no? Es decir, si fuera algo malo. Lo otro que hemos platicado también pues, son los archivos de log que se generan en cada servidor y que pueden estar yéndose a un sistema de syslog, ¿no? Creo que en el tema anterior también lo platiqué. ¿Sí? Entonces, se recomienda mucho que si genero archivos de registro y esos archivos de registro de eventos, los se pueden generar, de hecho vienen para generarse en los routers, en los switches, en los servidores, independientemente de que sean Windows o sean Linux, ¿sí? Y para cada aplicación también, es decir, vamos a tener logs de servicio o logs de sistema operativo y logs de aplicación. Y todo eso, toda esa información es importante que la recojamos y si está en un lugar central, pues es mucho que mejor. ¿Sí? También ya habíamos comentado que eso se liga también con el protocolo de NTP para que la información que traen esos archivos de log o cada registro de eventos nos dé información confiable respecto a la hora en que sucedió un evento. Bueno, aquí básicamente la forma en cómo trabaja NetFlow. Bueno, ya les había comentado que recoge la información de cada interfase y nos sirve para generar estadísticas a nivel de protocolo, es decir, que tanta información cruzó el router, entró o salió por cada protocolo que se identificó, ¿no? Igual aquí tenemos aquí tenemos quién recoge esa información, a dónde se manda. O sea, algo que se puede hacer es simplemente revisar el tráfico en el router donde se habilitó NetFlow.
pero es más relevante que ese tráfico, en vez de revisarlo directamente en el router, lo revise en una estación de monitoreo. Entonces, por eso nos están poniendo aquí un colector de NERD, lo que no es más que la herramienta que obviamente va a entender, va a poder interpretar lo que hace, la información que le manda NetFlow y presentarla en una forma que pueda entenderse mejor y fácil, ¿no? Sí. Bien, aquí está lo que es de SIEM, que les decía que integra un conjunto de herramientas de diferente tipo con la finalidad de que pueda interrelacionar la información que cada una genera y a partir de ahí generar una conclusión, ¿no? Respecto a qué cosa podría ser lo que está pasando o lo que está llegando a esa herramienta de administración, a ese sistema de administración, diríamos, porque pues integra varias herramientas, pues no es una herramienta simple, sino un conjunto de herramientas que interactúan. Ok, y aquí nos ponen algunos ejemplos de herramientas. Se pueden elegir las herramientas que queremos usar dependiendo del propósito para el cual se instaló el sistema de monitoreo. ¿Ok? Bueno, viene una práctica aquí, no recuerdo si esta práctica es la que es la que les estoy pidiendo, pero vamos a hacer una revisión rápida de, cuando menos de identificar, bueno, aquí tenemos el servidor, decirlo, revisar qué información, vamos a ver qué información podemos identificar ahí y sobre todo los componentes que tienen que ver con el monitoreo. Y ya obviamente si esta actividad tiene que ver con su práctica, pues es básicamente completar la documentación. ¿De acuerdo? No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. Mientras voy a irme a la plataforma. Aquí está. Es el 7. Y vamos a ver. Viene. Esta es de actividad y esta es de siete. A ver. Así es la de logs. Toda la del paquete. Es esta. Eso. Ok. Ocas. Entonces, checamos, tenemos 3 dispositivos como principales. Vamos a ver qué cosa nos dice acá. Así que hay que crear tráfico FTP, entonces algo más o menos sencillo.
Revisar el tráfico de FTP y revisar los mensajes del syslog. Ok. Vamos a ver qué es lo que podemos revisar. Aquí tenemos el sniffer, es decir, este sería el dispositivo detector de intrusos. ¿Sale? Chequen que lo tenemos en esta red porque lo que interesa es monitorear la red de servidores. Según lo que se entiende acá, vamos a revisar, a seguir revisando. ¿Qué dice? Voy a hacer solamente algunos detallitos para ver lo que podemos, qué es lo que nos registra el servidor de syslog. ¿Ok? Pues me voy a, pues está muy simple creo que no va a estar muy simple la actividad. Vamos a irnos al sniffer y a encender el sniffer físicamente, ir a la tabla, dice al tabulador de interfaz gráfica y encender el servicio de detección de intrusos. ¿Ok? Entonces lo que se intenta aquí monitorear es el tráfico de FTP y los paquetes de syslog dice que entran al sniffer desde el router 2. ¿Sí? Los paquetes de FTP, ¿dónde se generan los paquetes de FTP y del syslog? Acá, ¿no? Entonces voy a entrar acá, encendemos el sniffer, o sea, el IDS, y luego encendemos el servicio, ya está encendido, entonces ya no hay problema. Vamos a ver si ya todo está bien. ¿Sí? Ya está. Se supone que en este caso pues no podemos ver directamente. Bueno, vamos a revisar, me estoy adelantando. Y luego, bueno, acá vamos a generar tráfico desde la PCB, está hasta acá. ¿Sí? Entonces va a recorrer PCB, va a recorrer toda esta red y va a llegar al servidor de FTP. ¿De acuerdo? Se supone que se abre una sesión de FTP con el servidor de FTP usando su dirección pública. Ok. Ve al escritorio de PCB, ahí desde el control de comandos, vamos a hacer un FTP, que es lo que harían, y vamos a checar entonces la dirección IP del servidor de FTP. Dice que vamos a usar la dirección IP pública, o sea, esta, la 209. Ajá. Me voy a la PC y voy a dar el comando FTP. Y la dirección IP pública. Ahí está. La conexión. Me dice que use Cisco y Cisco como usuario. Y ya estoy en el servidor de FTP. Parece que el propósito es revisar qué está pasando, qué es lo que registra el sniffer. Vamos a ver qué sigue. Y dice, sube un archivo al servidor de FTP. Y nos dicen qué archivo subamos. Sube archivo client info.txt. ¿Cómo lo subimos? Con el comando put. Si quiero revisar, dice en el prompt de FTP introduce el comando dir para ver los archivos guardados en el servidor remoto. Es lo que vamos a hacer, es lo que voy a hacer en primer lugar. Igual, si quiero checar qué comandos hay disponibles, dice ahí en el servidor de FTP,
uso el símbolo de interrogación. Estoy acá. Sí, esos son los comandos de FTP que puedo usar. Y lo que voy a hacer, y le hago un dir para ver qué archivos hay en el servidor de FTP al que llegue. ¿De acuerdo? Esos son los archivos que hay y lo que me piden es subir un nuevo archivo que se supone está en la máquina, en la PCB. Entonces, si es cierto, pues se va a subir. Si no es cierto que existe ese archivo, vamos a mandar un error seguramente. ¿Sale? Y ahí está la transferencia. ¿Qué es lo que sigue? Si revisamos en el sniffer, vamos a ver. Clic en el sniffer y luego clic en I. Luego hacemos clic en algunos de los paquetes en la sesión. Aseguramos de hacer un scroll para ver la información de las capas y van a responder a estas preguntas. Bueno, entonces esa parte yo creo que ya no la voy a hacer. Aquí está la información y aquí está el detalle, ¿no? de cada paquetito que se mandó, que tiene que ver con la subida del archivo y lo demás que se hizo, ¿no? La conexión. ¿Sale? Entonces, a partir de ustedes la van a contestar. Vamos a ver qué más viene. Dice ver los mensajes de Siglo. Esto tiene que ver, dice remotamente nos conectamos, es para generar este tráfico de Syslog. Nos conectamos al router 2, nos dicen cómo nos vamos a conectar a través de Telnet. Entramos, generamos tráfico depuramos tráfico de ICMP, o sea, de ICMP. Simplemente depuramos y salimos, dice ahí, no se hace más. Y lo que se busca es revisar qué cosa pasó en el servidor de Syslo. Quiere decir que en este router, esa parte la voy a mostrar, tiene información en donde se configura que cualquier cosa que suceda en el router la mande al servidor de Syslog, ¿sí? ¿Cuál es mi servidor de Syslog? Acá está. Voy a entrar inclusive al servidor de Syslog para que veamos. Voy a servicios y aquí tenemos la parte de Syslog. Ya está encendido el servicio de Syslog. Y lo que suceda, lo que se va a activar en el router, se va a mostrar aquí. Es lo que tenga que ver con los eventos importantes, se van a registrar aquí, lo que vamos a verificar. Voy a saltar un poquito las demás instrucciones. Voy a irme al router 2 desde, no me dije dónde, yo creo que no importa dónde me conecte, o me conecto de otra. Ahorita sin hacer el caso ahí a las actividades, nada más voy a revisar qué dirección IP tiene el router. Vamos a ver. A cualquiera de esas yo creo que podemos llegar. A la 31, a la 41, a la 209. A ver. Telnet 192.168.40.1. Sí, sí. Creo que no. Voy a llegar desde ahí. No, pues no era esa.
Sí, pero creo que no. Por ahí no llego. Si no llego desde ahí, entonces seguramente no voy a llegar desde aquí tampoco. Entonces voy a irme de acá. Porque no estoy siguiendo las instrucciones. Ahí está. Admin y Cisco me parece. No. ¿Cuál fue? Es así, admin y Cisco, pero en mayúscula. Entonces, admin, Cisco. Ahí está. Y les decía que aquí si reviso qué cosa viene, vamos a ver la parte que tiene que ver con el monitoreo. Aquí está. Si todo lo que tenga que ver con registro de eventos, en los routers o los switches lo identificamos con un login. Así que lo que quiero que se registre de algo que sucede. Entonces aquí me está diciendo que se va a registrar todo lo que tenga que ver con debugging, o sea, con depuración, que se active en el router. Por eso es que en el ejemplo nos ponen ahí que se depure ICMP. Y aquí dice en qué servidor, a qué servidor se mande toda esa información que se genere. Por eso les mostré ahí el servidor de lado que estaba vacío y debe tener esta dirección IP. Seguramente ahorita vamos a verificar la dirección IP privada. Dice que la 3254. Es la parte que voy a verificar ahorita. Y este va a ser el comando que voy a correr, pero aquí está, la 192.168.32.54. Todo lo que suceda respecto al login se va a generar tráfico y se va a mandar a ese servidor. Eso va a ser de manera automática. Entonces, ¿a partir de cuándo? A partir de que aquí le aplique lo que dice acá, que es haga un debug de ICMP. Entonces hago un debug de ICMP. Ahí está. Y ahora voy a revisar qué está pasando en el servidor de Syslog. Ahí no se ve nada. Vamos a ver qué más nos dice. Que me salga. Dice teclea logout. Ah, ok. Hago un logout. Me salgo. Y luego dice que hagamos clic. Y verifique. Ah, pero todavía me falta más. Clique en el servicio decir, verifica que el servicio está en log y que los mensajes se aparezcan. Bueno, ya vimos dónde van a aparecer los mensajes. Ahora me voy a ir a la PCB, abrimos el comando, hacemos un ping. Ah, ok. Sí, allá simplemente se habilitó y aquí ya estoy mandando un ping al router 2 y vamos a ver qué sucede. Precisamente porque creo que no hay tráfico, no está aceptando el tráfico de ping o algún tipo de tráfico. Entonces voy a hacer un ping desde la PCB y es cuando vamos a empezar a ver el tráfico. Es más, voy a dejar como que abierto aquí el router, digo, el servidor de Syslog, a ver si puedo hacerlo. Y voy a hacerle un ping, no, voy a verificar la dirección IP del router. Voy a hacerle un ping a ver, le voy a hacer un ping, ahí está, yo creo que está, a la de acá adentro, a la 209, 165, 200. No lo voy a ver bien. Vuelvo a activar el servidor.
Y voy a activar la PC. Y vamos a checar esa parte. Okay, voy a hacer las dos. Ahí está. Esta es la PCC. La PCB. No me salió de aquí. Con minúscula. Sí. Y hago un telnet, perdón, un pin. Hacia este. Sí, y chequen lo que está haciendo en el servidor. Está haciendo un registro por cada pin. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque eso fue lo que se marcó en el router. ¿Sale? Y si revisan, aquí está la hora. Entonces decía que la hora, en términos de registro de eventos, siempre va a ir ligada a una hora que tiene que ver con la hora en que sucedió el evento. Y que desde el punto de vista de NTP, o desde el punto de vista más bien de redes, de la importancia de la seguridad, de lo que está sucediendo en los servidores, es importante que se tenga una hora precisa para que se tenga la certeza de cuándo sucedió un evento que es importante de revisar. ¿Vale? Ok. Toda esa parte pues ustedes la van a documentar paso a paso, como lo indica la práctica. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces vamos a pasar al siguiente tema, 7.2, que es revisando las bases en las que se apoyan, digamos, los ataques, los diferentes tipos de ataques, o cuando menos los ataques más comunes, ¿no? Si revisamos entonces, pues desde el punto de vista de IP, puede haber, o hay más que puede haber, hay vulnerabilidades a nivel de IP versión 4 y también de IP versión 6. Estamos hablando de la capa de red, ¿sí? Y desde la capa de red, pues lo importante, los atacantes siempre van a revisar cuáles son los campos que trae, dependiendo de la capa que se esté queriendo usar como para atacar, para ver cuál es lo más vulnerable, ¿no? Y por eso es que aquí nos muestran los diferentes campos que constituyen el encabezado de IPv4. ¿Por qué? Porque en base a esto ellos pueden guardar información en algún campo para confundir o alterar el paquete. Sí, por ejemplo, de aquí, ¿cuál es la parte que usan los atacantes generalmente para atacar? Pues la dirección IP, o sea, falsificar una dirección IP origen o falsificar una dirección IP destino. Y lo mismo va a suceder con IPv6. También tenemos las direcciones IP, las direcciones IP. Ajá. Dice, ¿cuáles son las vulnerabilidades que puede haber a nivel de capa de red? Pues, dadas las vulnerabilidades que pueden suceder ahí, hay distintos ataques que pueden suceder. Ataques a nivel de SMP, que funcionan en la capa de red, ataques de falsificación de secuestro de sesiones, que también suceden en la capa de red, se apoyan en la capa de red en el direccionamiento. Ataques de DOS o de DDoS, pues también apoyados principalmente en las direcciones IP, ¿sí?
Eso no quiere decir que este tipo de ataques que estamos viendo aquí solamente sucedan a nivel de la capa de red. Se puede ver otros ataques que vayan enfocados o apoyados en otro protocolo como parte fundamental, ¿sí? Pero estos son algunos de los ataques que van a suceder tomando como base el direccionamiento IP, ¿no? Entonces, secuestro de sesiones, falsificación de direcciones, ataques de nombre en medio. ¿Sale? Bien, y aquí nos muestran ejemplos de qué pueden hacer los atacantes si hacen uso si se apoyan en las vulnerabilidades que presenta ICMP. ¿Sí? Si checamos, de alguna manera, la única diferencia con respecto a TCP, a ataques mediante TCP, es que aquí, como se está usando un protocolo que corre en la capa de red, y uno de esos protocolos más común es el de probar conectividad, ¿sí? Chequen qué es lo que está haciendo el atacante. Mandando un eco, ¿sí? Dice, mandando un eco con una dirección IP falsificada. ¿Qué quiere decir? Que cuando el destino intente responder, pues va a responder a alguien que no existe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la información que se mandó, la información de origen no existe. ¿Sí? Normalmente no va a existir. ¿Sí? Entonces, en eso se apoya el atacante, es decir, como que se esconde, tira la piedra y se esconde para que no lo vean, no vean quién fue, ¿sí? De manera que la víctima entonces no sabe a quién contestarle, ¿sí? ¿Qué va a suceder con ello? Pues que sus respuestas ya no van a tener, digamos, una confirmación, no van a tener un destino, ¿sí? Y también puede darse el caso de que la víctima se sature con la información que le está llegando. De hecho, es la parte más común con la que suceden o en la que trabajan los atacantes, ¿no? Cuando se usan ese tipo de ataques, de saturar la memoria de la víctima. Pero bueno, aquí nos muestran las distintas funciones que tiene ICMP. Puede darse cualquiera de estas. Es decir, puede usarse cualquiera de estas funciones. La más común, obviamente, es esta, les decía. ¿Qué otra forma pueden usar? Puede usar un ataque. Este también es otro ataque común, ¿sí? Chequen, acá se está haciendo uso de inundación ICMP. Acá se está haciendo uso de un ataque de negación de servicios. Es el ataque más sencillo de negación de servicios porque lo hace simplemente un atacante. Tenemos solamente un atacante aquí que está haciendo uso de ataques de negación de servicio. El ataque de negación de servicio es llevado a cabo por un atacante y tiene como resultado o como objetivo un equipo, ¿sí? Es el más sencillo, no es más sencillo, es más como que el más piadoso, digamos. ¿Por qué? ¿Su objetivo cuál es? Su objetivo es saturar al servidor. Desde aquí estoy muy sobrecargado, dice el servidor, de tal manera que no puede atender todas las peticiones. ¿Por qué está sobrecargado? Porque el atacante le está mandando mucho tráfico, demasiado tráfico que no puede atender. Es como cuando nos llegan, como cuando en una tienda dejan llegar un montón de clientes y solamente hay un servidor atendiendo, ¿sí? Entonces se satura en cuanto a cómo atiende. Pero el ataque más elaborado, digamos, es el ataque que involucra denegación de servicio distribuido. ¿Qué quiere decir este?
que el ataque, no es que haya muchos atacantes coordinados, digamos, para llevar a cabo un ataque a una víctima, a un servidor generalmente, sino que el atacante se apoya generalmente en equipos que ya están comprometidos, generalmente van a ser pues computadoras o equipos de usuario, ya están comprometidos con algún tipo de malware que, que se instaló en esa máquina gracias a que el cliente, a que el usuario ejecutó algún archivo o descargó algo y se ejecutó automáticamente en algún momento. ¿Sí? Eso hace que esas máquinas actúen de manera como automática, conectándose hacia el software del atacante, y entonces el atacante pues obviamente lo que hace es darle órdenes o poner órdenes para que las máquinas las ejecuten, y una de esas órdenes pues tiene que ver con que ataquen a determinado equipo que es el objetivo del atacante. Entonces son muchísimos equipos que pueden estar siendo coordinados por el atacante a fin de mandar paquetitos, muchos paquetes, a un solo servidor. Y eso implicaría que en muy poquitos segundos se tire el servidor de manera completa. ¿Qué otro tipo de ataques hay? Otros ataques comunes es la amplificación de ataques de amplificación basados en ICMP o ataques de reflexión, que es similar al ataque de negación de servicios, solamente que aquí se usa ICMP, ¿sí? La otra también, el otro tipo de ataque que es de reflexión, dice en este caso todos los hosts responden a una dirección IP falsa de la víctima para saturarla, ¿no? ¿Sí? Es decir, la víctima no sabe a quién responder. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a saturarse. Otra vez, el objetivo es que se sature la memoria y no tenga manera de responder a otras peticiones que son legítimas. Bueno, aquí está la ilustración de los ataques de negación de servicio. Chequen cómo están. Una máquina comprometida, generalmente se le llama zombie, y todas las zombies que se comprometen, todos los equipos que se comprometen, constituyen una botnet, es decir, una red de zombies. ¿Y qué hacen esas zombies? Se checan, se conectan, es decir, gracias al programita que se instaló ahí, se conectan de manera automática al equipo del atacante, y de esa manera el atacante les da órdenes para que ellas a su vez ejecuten cierto tipo es decir, lo que quiere que el tipo de ataque que lleve a cabo, que el atacante quiere que se lleve a cabo sobre un objetivo, y entonces no es que el ataque vaya directo del equipo del servidor, sino que va o sale de las máquinas de los usuarios, ¿de acuerdo? Es la parte interesante de ese tipo de ataques, que no los lleva a cabo directamente, son ataques indirectos, y pueden ser de distinto tipo, si checan acá. Bueno, primero el canal que se usa es cómo el atacante se comunica con las máquinas zombie, ¿no? Es decir, ¿cómo lo puede hacer? Pues mediante distintos protocolos, puede ser a través de CRC, peer-to-peer, a través de DNS, a través de HTTPS, etcétera. Hay muchas vías que puede usar el atacante. ¿De acuerdo? Dice, a su vez, las computadoras zombie se encargan de escanear a más equipos que sean vulnerables para infectarlos
y convertirlos en zombies a su vez. Entonces, de esa manera crece la red de zombies, crece la botnet. ¿Sí? Entonces, entre más grande sea la botnet, es mucho más, tiene mucho más impacto el ataque que se lleva a cabo. ¿Qué tipo de zombies puede haber? Pues pueden ser PCs, pueden ser labs, pueden ser teléfonos, pueden ser cámaras, puede ser cualquier equipo de dispositivo final. Va a depender de los tipos de vulnerabilidades que haya identificado un atacante y que le convenga mejor para poder infectarlos y comprometerlos y pueda usarlos ya como redes zombie a su servicio. Bueno, aquí nos dan un ejemplo de cómo se llevan a cabo los ataques de falsificación de direcciones. Sí, la falsificación de direcciones puede ser a nivel de capa 2 o puede ser a nivel de capa 3. Aquí nos estamos poniendo el ejemplo de cómo se falsifica la dirección MAC, dice acá, del servidor. Sí, ¿qué se está haciendo? Esta es para engañar a los usuarios de que el servidor es la máquina del atacante, ¿se checan? ¿Sí? ¿Qué sucede aquí? Vean como acá en el ejemplo, se está modificando la tabla de MAC del switch, o sea, eso es lo que hace el atacante, modifica la tabla de MAC del switch para que cualquier petición que vaya hacia el servidor la dirija hacia el atacante, hacia la máquina del atacante, y llegando esa información a la máquina del atacante, pues puede hacer lo que pueda cumplir su objetivo que tiene al hacer este procedimiento de falsificación de direcciones. ¿Sí? La diferencia, bueno, en este caso, si estamos hablando que se modifica la tabla de MAC, el caso más común es que obviamente el atacante esté en la misma red, ¿no? En la misma red donde se lleva a cabo el ataque. Y esto ya lo hemos comentado, las vulnerabilidades de TCP y UDP, sobre todo les comenté las vulnerabilidades que se usan de TCP. La más común, obviamente, es hacer uso de los paquetitos SYN, que son los paquetitos SYN son los primeros paquetes que suceden, sobre todo en una comunicación TCP, para checar que el destino exista. Se manda un SYN como para decir, ahí estás, y que el destino, pues, generalmente, pues, va a ser un servidor, le responda confirmando que efectivamente sí está. ¿De acuerdo? Entonces, un tipo de ataque común basado en SYN, digamos, en ataques de SYN, es que el atacante mande SYNs, pero con una dirección IP origen, chequen, una dirección IP origen falsa, de tal suerte que cuando el servidor intenta contestar, no sabe a quién contestar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la dirección del origen no existe realmente. ¿Sí? Se proporcionó una dirección falsa. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Pues lo que va a hacer el atacante, pues hacer esto, una inundación de paquetes SYN. ¿Por qué? Si checan qué es lo que sucede. El atacante manda varias solicitudes de SYN, pero cuando el servidor intenta contestar, ¿qué pasa? Que ya no existe, ya no ve a la IP origen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se mandó con una información falsa. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? El servidor espera completar el saludo. El saludo es de 3 vías. Se checan con las
Cuando el atacante envía un SYN, el servidor responde, pero ya no hay una respuesta de regreso, es decir, ya no se completa la petición, el saludo de 3 días. Entonces, eso hace que el servidor se quede aquí con respuestas o con esteras en memoria que representan un recurso de memoria y que en un momento dado empieza a crecer y puede, pues, otra vez saturarse la memoria, que ese es el objetivo del atacante, ¿no? Que el servidor se caiga, tirar al servidor. ¿Ok? Creo que aquí no hay laboratorio. Entonces el otro laboratorio viene aquí en 7.3. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Bueno, ok. Bueno, entonces continuamos, revisamos acá un poquito más a detalle, seguimos hablando, revisando las vulnerabilidades, en este caso de ARP. Chequen, si hablamos de ARP, estamos hablando de vulnerabilidades a nivel de capa 2 y capa 3, ¿no? Capa 3 porque ARP se apoya en o busca una dirección IP destino y en función de eso se trae la dirección MAC destino. Entonces, se dan vulnerabilidades aquí porque otra vez el atacante puede engañar al destino para que le responda a un origen que no es el origen, el equipo original, sino lo reenvía al equipo del cliente, la información. Sí. Y esto es lo que va a suceder. Se conoce como, dice, ¿qué es lo que sucede aquí con los ataques de envenenamiento de caché de ARP? Dice que la caché de otra computadora se envenena con información falsificada del mapeo, obviamente, de direcciones MAC e IP. ¿Sí? Acuérdense por qué. Porque ARP busca la dirección MAC del destino y con esa información empieza a crecer su tabla. Pero si se manda información falsa, pues obviamente lo que va a tener ese equipo va a tener información falsa de direcciones MAC. ¿Por qué? Porque el atacante va a estar mandando información falsa, es decir, asumiendo que él es la dirección IP que anda buscando el origen y entonces va a mandar su dirección MAC. Por cada RP que suceda, el cliente, el atacante la cacha y manda su dirección MAC, que es lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? ¿Sí? O sea, en vez de que aquí las máquinas están buscando la dirección IP del router, esa es su dirección MAC del router, entonces espera esta dirección MAC, pero como el atacante cacha ese paquete, ¿sí? Entonces, cacha el paquete y envía de regreso su dirección MAC. Entonces, en vez de tener la dirección MAC del router, se tiene la dirección MAC del atacante. Y así va a suceder para cada una de las máquinas, de los dispositivos que estén buscando la dirección MAC en este caso, de router, que sería lo más común, ¿no? Pero eso puede suceder para cualquier otra cosa. Obviamente, para el atacante, su objetivo es muy probable que sea el router, porque es la puerta de enlace. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Que engañar. Su propósito es engañar a los usuarios, a los dispositivos, para hacerles creer que él es la puerta de enlace. Otro tipo de ataques comunes son los ataques de DNS. ¿Sí? Ya sabemos para qué sirve DNS. ¿Sí? Recuerden que es para traducir de nombres de máquinas a direcciones IP. Pero aquí hay un conjunto otra vez, de ataques que pueden suceder
a través de DNS. ¿Qué es lo que generalmente se hace en un servidor de DNS para que cuando es atacado, pues generalmente se envenena? Es decir, envenenar implicaría que se crean precisamente allí nombres de dominio falsos para engañar a los usuarios, ¿sí? Se crean dominios, se secuestran los dominios para crear subdominios que son usados para resolver sitios maliciosos. Este es otro caso más que se agrega, ¿sí? O sea, como se comprometió el servidor DNS, entonces ahí se crean subdominios y se inventan una serie de, bueno, no se inventan, se agregan dentro de esos dominios, todos los dominios de sitios que tienen un propósito malo, y entonces los clientes pueden ser dirigidos, cuando menos dirigidos a esos sitios maliciosos para que se pueda llevar a cabo alguna acción que quieran los atacantes. Y la otra tiene que ver con los ataques de tunelización, que también pues, van enfocados a los DNS. ¿Qué dice aquí cuál es la función de los ataques de tunelización? Ocultar instrucciones que colocó allí el atacante para llevar a cabo consultas y respuestas. Entonces, obviamente que esas instrucciones pues, van a redirigir a los sitios que los atacantes quieran, a lo que vayan hacia allá, las consultas que hace un usuario normal, ¿sí? Ok. ¿Qué es lo que hacen los atacantes? Pues modificar los registros. Bueno, en DNS uno de los registros comunes son los registros de direcciones IP de los servidores, pero también hay otro tipo de registros. Entonces se aprovechan de esos registros como TXT, que es información textual, pero también de registros esto lo vimos, que son los intercambiadores de correos, los MX, cualquier registro de correo MX hace mención a los servidores de correo. Entonces si se cambia de dirección IP de un servidor de correo, pues obviamente se va a mandar la información, o sea, la consulta va a ir hacia el dispositivo que quiera el atacante que suceda. Lo mismo sucede, por ejemplo, también con los name, que representan alias de un dispositivo. Entonces, también de esa manera se puede engañar al originante de una consulta, que es un usuario normal. Bueno, esto ya lo hemos comentado, los servicios de DHCP. Generalmente, ¿qué va a suceder? En este tipo de servicios, lo común que puede encontrarse es que obviamente el atacante va a estar ahí dentro de la red y su propósito es otra vez aquí engañar a nivel de capa 3 a los usuarios, haciéndoles creer que su servidor, es decir, su máquina que configura como servidor de DHCP, de esa manera engaña a los usuarios de que él es el servidor de DHCP. No quiere decir que todos los usuarios puedan hacer llegar las peticiones hacia él, sí, pero puede haber varios usuarios. ¿Por qué? Porque como tiene que ver con la adquisición de una dirección IP para cada equipo que no tiene una dirección IP, entonces recuerden que el proceso inicia con un mensaje de tipo broadcast, y ese mensaje de tipo broadcast va a llegar a todos los dispositivos de la red local, ¿sí? Y el primer dispositivo que responde es el que generalmente va a asignar una dirección IP. Entonces, ¿cómo es que el atacante se aprovecha de esa situación? Pues por cada petición que alcance primero al equipo del atacante, va a hacer que esa máquina se convierta
o que quede comprometida y que sea usada conforme el atacante quiere. Si el atacante simplemente quiere que no salga internet, pues ese sería el tipo de ataque, ¿no? Pero si el atacante quiere llevar a cabo alguna otra intención, pues ya dependerá de lo que tenga registrado ahí. Sí, y aquí, bueno, aquí básicamente nos ponen el proceso que ya me parece que lo vimos por ahí. Sí, cuando se trata de una respuesta de un servidor legítimo o cuando la respuesta la va a dar el servidor falso, pues va a depender, les decía, de qué paquete llega primero. ¿Llega el paquete al servidor de DHCP autorizado o llega al servidor del atacante, al servidor de DHCP del atacante? ¿Vale? Entonces, de eso va a depender. Y bueno, aquí viene el laboratorio de DNS. A ustedes les dejé el laboratorio pero para entregar el laboratorio de bases de SQL, de consultas SQL. Pero esto también lo pueden hacer para revisar cómo es el proceso de consultas de DNS. Me parece que también checamos ya esa parte en otro tema, pero aquí viene con un poquito más de detalle. Bien, también, pues HTTP y HTTPS, de hecho, representan hoy una de las vías más comunes y más nuevas, vamos a llamarla así, sobre todo más nuevos las formas que se usan, porque ha habido otros tipos de ataques, como los ataques de denegación de servicios, que van enfocados a la aplicación, al servicio. Pero estos que nos ponen aquí como ejemplos de ataques son de los relativamente nuevos, ¿no? ¿Sí? El uso de frames internos o inside para engañar a un usuario, pueda hacerle clic a algún elemento visual ahí que tenga manera de apuntar a algún lugar, y lo que suceda en realidad es que sirva para descargar un código malicioso. Es el código que quiere el atacante que se ejecute en la máquina del cliente. ¿Sí? Y acuérdense, eso no querrá decir en algunos momentos que el propósito, el objetivo del atacante sea la máquina del cliente, sino que probablemente el objetivo sea que el cliente pues se convierta en un zombie, y de esa manera se pueda conectar al equipo del atacante, que generalmente es un servidor de comandos, de control y comandos, se llama un C, de control y comandos. Sí, generalmente todos esos ataques están enfocados de esa manera. Lo único que cambia es la técnica digamos, usada. Estas serían como las técnicas usadas. La técnica de iframes, la técnica de cushioning, que es una página que redirige y abre una URL distinta, y su propósito obviamente no es que redirija a una URL buena, sino redirige a un sitio malicioso donde pues, la idea, otra vez si checan, es ir a descargar un código malicioso, que lo más probable es que sea para convertir en zombie a esa máquina. Sí, otra vez es para usar HTTP, para que a través de ella se creen subdominios desde un dominio secuestrado, ¿no? Es decir, quiere decir que algún servidor DNS ya esté por ahí comprometido y se apoye en esta técnica que está montada sobre HTTP o sobre HTTPS. Fíjense que también queda una parte interesante, que estas técnicas ya no solamente se están aprovechando de HTTP, que es HTTP, digamos, es el seguro, sino que se están corriendo sobre un HTTP seguro. Entonces, abusados, porque ya hay que tener mucho cuidado y no solamente fijarse en que, sí, este sitio que estoy visitando es un sitio seguro, sino que tenemos que ser muy cuidadosos en ese aspecto.
¿Qué otras formas de ataque, cuál otro tipo de ataques? Los ataques basados en correo electrónico. Estas serían algunas técnicas o algunas formas de ataques, ¿no? De correo. Los más comunes, ataques basados en adjuntos, ¿no? Es lo más común. El otro, pues el ataque de falsificación de correo basados en ataques de phishing, ¿sí? Que nos engañan, bueno, con un origen aparentemente legítimo, que obviamente pues no va a ser, y que gracias a ello podemos caer en proporcionar alguna información que pueda ser útil para el atacante. ¿Qué otra forma? Pues la forma de simplemente recibir un conjunto de mensajes que nunca no provienen de fuentes confiables, entonces es spam, o sea, son anuncios, etcétera, pero que pueden llevarnos también al lugar del atacante. ¿Qué otra forma puede usarse para atacar a través de correo? Bueno, el uso de servidores de correo se les conoce como de correo abierto para manejar correo de cualquier servidor. Eso se le llaman servidores de correo abierto, servidores de relay. ¿Sí? Entonces, ¿y esto cómo sucede? Bueno, gracias a que un servidor de correo no se configuró bien, por eso es que dice acá. Puede ser enviado por servidores de correo que no fueron configurados bien. Entonces, sería una responsabilidad más bien del administrador del servidor de correo. Otra forma es esta, ¿no? Este también es un tipo de esquema de phishing, donde los caracteres o los hiperenlaces son similares a textos reales y enlaces reales, que nos engañan también en términos del texto que va ligado a un link de algún sitio, ¿no? Otra forma, otros tipos de ataques enfocados ¿a qué? A base de datos. Y de aquí tenemos varios. Ataques de inyección de comandos, ataques basados en scripts, ataques de SQL. Esa es la diferencia. Ataques de inyección de comandos van normalmente ligados a comandos del sistema operativo, donde está residiendo generalmente una aplicación web o una página web, ¿sí? Pero que ya está comprometida, ¿no? Ataques de scripting similar, solamente que acá se ejecuta un script en particular en el servidor. Ataque de inyección que no va dirigido al sistema operativo o no se ejecuta nada en el sistema operativo como tal, sino que se ejecuta, que esa parte se ejecuta en la base de datos, ¿no? Pues recuerden que una base de datos, las bases de datos de hoy, pues son todas de red. Entonces, si se llega al servidor y se tiene alguna forma de acceso a la base de datos, se aprovecha ese código, que también es un código que generalmente no está bien construido, ¿sí? Y representa, al no estar bien construido, representa una vulnerabilidad. Es vulnerable a este tipo de ataques. Y gracias a que es vulnerable, es como puede suceder una inyección. Es decir, inyección implica que se inserta código que el atacante va a aplicar y la base de datos le va a responder. Si no se codificó bien, pues obviamente va a tener una respuesta que puede serle útil al atacante para llevar a cabo tal vez un ataque más profundo. Y el otro ataque basado en web, son ataques de inyección de HTTP, es decir, aquí ¿qué es lo que se hace? Se inserta código de HTTP, otra vez para poder engañar al usuario, tal vez inserta código que apunte a algún sitio malicioso, engañando al usuario, obviamente, de que se trata de algún sitio web pues que no, un sitio web reconocido, ¿no?
Y aquí viene la base, perdón, el laboratorio que van a entregar. Uno de los laboratorios que van a entregar, son dos, me parece, de de este tema. Y con esto cubrimos el tema, ¿sale? Entonces, básicamente queda soportado con esas dos prácticas que les dejo. Las prácticas para entregar y las prácticas que ustedes quieren realizar para complementar o para soportar la teoría que vimos. ¿De acuerdo? Y bueno, viene también aquí más información relativa a la certificación. Y terminamos. ¿Alguna pregunta? Hasta ahorita no, maestro. Ok, entonces ya nomás recuerdo, ya les puse aquí el anuncio. Recuerden que hay que entrar a la plataforma, bueno, aquí se supone que hay que leer. Y aquí está definido que este fin de semana, bueno, abarco desde el sábado hasta el domingo, desde el sábado hasta el lunes, para los que no pueden hacerlo en fin de semana, lo hagan, tengan la oportunidad de hacer el examen el lunes. El examen 5, ¿no? Del tema 5. Vamos en el tema 7, vamos a hacer el examen del tema 5.